es el albacea académico del profesor Gianni Vattimo, aunque es un filósofo original, gran conocedor de Vattimo, desde luego, pero también de Derrida, y en su propio punto de vista hay un aprofundimiento, hay un modo de conocimiento profundo también de Derrida en relación con Platón. Ha trabajado sobre la dinamis y sobre la noción de la diagonal, ¿verdad? Y tiene numerosas obras y pertenece al grupo de investigación y a la Cátedra Internacional de Investigación de Scritia desde su fundación en dos sedes en Italia, en el Instituto Filosófico Religiosi Luigi Pareison y en la Facultad de Filosofía de Torino. De manera que le damos la palabra y le escuchamos con gran atención. Bienvenido. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a Rebeca por la invitación a este congreso. Es la segunda vez que yo vengo aquí y perdona por mi español que no es perfecto. Yo espero de no arruinar vuestra lengua de esta manera. Muchas gracias, no obstante el viaje un poco con algunas desaventuras por el cambio que esto ha provocado en el programa del congreso. Ok, mi conferencia, mi ponencia se intitula El sentido del ser, diferencia o destino, y es una reflexión sobre el problema de la relación entre filosofía y política en Heidegger. Una de las reconstrucciones más interesantes dentro del debate suscitado por los cuadernos negros es el de la filósofa italiana Donatella Di Cesare. Su libro Heidegger y los judíos, Heidegger y Hebrei, entre los primeros publicados sobre este tema, se inscribe de hecho en este debate con una tesis muy lúcida y marcada, aquella de devolver explícitamente la discusión sobre el supuesto antisemitismo de Heidegger a un nivel estrictamente filosófico, el plano sobre el que el propio Heidegger ha intentado tratarla, tesis retomada además por varios autores, que han considerado como extremadamente reduccionista el deseo de limitar la comprensión de esta problemática a las solas coordenadas políticas. Para Di Cesare, el verdadero tema que sirve de trasfondo a la Judenfrage es el tema fundamental de Heidegger, el de la Seinsfrage. La cuestión judía sería una especie de reescritura de la cuestión del ser, su correspondiente político o su concreción histórica. Más bien es como si la Judenfrage viniera a remediar ese exceso de formalización de la historia y en general de la analítica existencial que se puede encontrar en Ser y Tiempo, permitiendo dar un contenido sustancial a aquellos análisis formales. Seinsfrage y Judenfrage vienen así a superponerse, a confundirse, proporcionando la una el modelo interpretativo de la otra, lo que da un sentido filosófico de extrema importancia, pero también cargado de tensiones a esta operación de Heidegger. Por tanto, la Judenfrage sería una manera de desformalizar la Seinsfrage, de darle un contenido histórico. Los judíos se convierten de este modo para Heidegger en el pueblo en el que se encarna el olvido del ser, es decir, nada menos que en los principales defensores de la metafísica. Y por consiguiente de la modernidad, que es el fruto histórico de la metafísica. Ellos son los agentes de la modernidad. Su poder político, económico y cultural es la expresión del predominio del ente y de todas sus manifestaciones que Di Cesare elenca y que se han asumido como otras tantas categorías sintomáticas del antisemitismo de Heidegger. Cita: desertificación, desraificación, desarraigo, complicidad, esencia gregaria, comunización, habilidad de cálculo, circuncisión del saber, comunidad de los elegidos, catástrofe.
Y la lista podría proseguir, fin de cita, agregando al menos lo que parece ser el término más indicativo del estado de pleno cumplimiento de la metafísica, que para Heidegger se debe al judaísmo, es decir, la maquinización, Machenschaft. La maquinización indica la completa tecnificación del ente, la victoria definitiva de la metafísica y, por lo mismo, del judaísmo. En una de las frases más claras a este respecto, en la que pone el judaísmo en relación con la historia de la metafísica y la racionalidad calculadora de la modernidad, la maquinización y el desarraigo, Heidegger escribe en efecto, cita: la pregunta sobre el rol del hebraísmo mundial no es una cuestión racial, sino más bien la cuestión metafísica sobre el tipo de humanidad que, desvinculada por antonomasia, podría asumir el desarraigo del ser de todo ente como tarea de la historia mundial. Fin de cita. Judíos non es el nombre de una raza, por tanto, biológicamente identificable, sino de un tipo de humanidad que se constituye en el olvido del ser, adecuada a la era de la maquinización total, del dominio tecnológico del mundo, de la razón calculadora, de la globalización arraigante. En esta breve presentación del nexo entre la Seinsfrage y su transformación en la Judenfrage, se pueden ya entender, en mi opinión, algunos puntos sobre los que es necesario detenerse. Se trata de cuestiones que pueden actuar como indicadoras de aquellas que me parecen verdaderas y reales incongruencias, no en la deconstrucción, sino en la reconstrucción heideggeriana de la historia del ser. Tal vez no sean propiamente contradicciones, como Marlene Zarader las pretende, sino seguramente caminos, senderos interrumpidos, que sería más apropiado llamar callejones sin salida. De hecho, Donatella Di Cesare habla oportunamente de impasse, que contribuyen a incrementar aquel carácter de ambigüedad del pensamiento heideggeriano subrayado por Adriano Fabris, para quien el pensamiento de Heidegger está atravesado por una ambigüedad fundamental, que hace posible que sea interpretado de manera a menudo opuestas y que él atribuye a una, cita, elaboración insatisfactoria del problema ético, fin de cita, excesivamente suspendido en el tema de la decisión, sin la elaboración de un contenido específico. No hay duda de que este análisis de Fabris capta un punto extremadamente delicado en la filosofía de Heidegger, el de su alcance ético. Mi análisis, en el fondo, no contradice esta suposición. Por el contrario, trata de mostrar cómo precisamente la deformalización de la Seinsfrage, es decir, en la tentativa de darle un contenido histórico o de dar un contenido a la decisión, que básicamente constituye el punto donde la estructura formal del Dasein, en cuanto ser posible, se decide, se determina históricamente, se encuentra el núcleo de esta ambigüedad, o de los impasse, en los que se ha encontrado el pensamiento heideggeriano involucrado. Se trata de un problema ético, ciertamente, en el sentido de que la ética, como escribe Heidegger en la Carta sobre el humanismo, es la permanencia del hombre en la tierra, su habitarla. En otras palabras, de la manera, y esta es ética, en la que el hombre habita el mundo, constituye su mundo, da un contenido a su ser posible. Intentaré desarrollar este tema reuniéndolo en torno a 3 puntos principales a los que denomino: 1, la identificación; 2, el sentido del tiempo; 3, el fin de la metafísica. Por lo tanto, me centraré en estos 3 conceptos para mostrar en qué sentido, en mi opinión, la Judenfrage representa una deformación de la Seinsfrage y cuál sea su nexo con el problema de la historia del ser y de su destino. Primer punto, la identificación. En el momento en que el problema del sentido del ser se deformaliza y se traduce en concreto problema histórico, Heidegger identifica en el judío el responsable y el representante del olvido del ser. Esta identificación da lugar, como he sugerido, no a una deconstrucción, sino a una reconstrucción de la metafísica. De hecho, esa se plantea como la construcción de un modelo interpretativo
en el cual la existencia, entendida en ser y tiempo en términos formales, hasta el punto de ser indicada por un mero deíctico, ser ahí, o de una formal Anzeige, adquiere consistencia ontológica, traduciéndose en esencia metafísica. El alemán, el griego, el hebreo, el europeo, el americano, etc., otros tantos protagonistas de esa gigantomaquia en torno al ser, evocada en las páginas iniciales de Ser y Tiempo. De este modo, la mera connotación espacio-temporal, el ser ahí, ahora, asume un carácter sustancial y se identifica como esto o aquello. El simple cómo de la temporalidad se convierte en un qué. Sí, en suma, Ser y Tiempo había realizado un gran esfuerzo para evitar cualquier identificación del ser ahí, preliminar a su connotación existencial. Incluso la definición hombre parecía demasiado identificativa y por lo tanto metafísica. Ahora Heidegger no duda en hablar no de hombre, sino de esto o aquel tipo de hombre. El alemán, por supuesto, el griego, el judío, etc., que como hemos visto no indican razas, sino tipos de hombres, de esencialidad. Esta operación de identificación es el presupuesto de lo que Donatella di Cesare llama el antisemitismo metafísico de Heidegger, en el que las existencias históricas asumen valor y esencia metafísica. De hecho, en la gigantomaquia, en torno al ser, no estamos tratando con pueblos y eventos que, en su contingencia, presentan una variabilidad insuperable, irreductible a una esencia metafísica, sino con sustancias dotadas de su caracterización bien precisa, que van más allá de las existencias concretas. De modo que incluso puede parecer paradójica, porque lo que se dice de un pueblo típico ideal puede no servir para los individuos. Heidegger podría de este modo, como se ha observado, casi para su justificación, ser metafísicamente antisemita y mantener concretamente buenas relaciones con varios judíos, desde Hannah Arendt a Herbert Marcuse. Esta gigantomaquia, que es la historia del ser, se nos presenta así con tal carga de esencia que incluso se puede dudar de que realmente se trate de una historia. Se trata más bien de una tipología. Segundo punto, el sentido del tiempo. Lo que se plantea entonces a través de esta reidentificación de la existencia, que precisamente cuando parece devenir más concreta, se vuelve en cambio más metafísica, justo porque no habla de verdaderas existencias históricas, sino de esencia, es la cuestión largamente debatida de la relación entre Heidegger de ser y tiempo y el posterior a la llamada Quero. Los cuadernos negros ciertamente aportan una contribución a este debate, precisamente porque permiten descifrar mejor, a través de esas categorías sintomáticas del antisemitismo de Heidegger que mencioné antes, el significado de la tierra. La tierra es un punto de inflexión, una curva que, al igual que esas curvas cerradas que se encuentran en las carreteras de montaña, como explica Heidegger, permiten invertir la ruta elevándose a la vez a un nivel más alto. Un plano en el que, como se dice en la Carta sobre el Humanismo, está predominantemente el ser. Pero a la vuelta, como ya se entiende más y más claramente, es también un volver hacia atrás, una inversión de la mirada, que se dirige a todo lo que antes se tenía a la espalda, detrás de sí, al pasado. Se explica así como nunca uno de los conceptos que actúan como hilo conductor en esta fase del pensamiento de Heidegger sea el origen, el inicio. El pueblo del inicio es el griego y después de ese, el pueblo del nuevo comienzo es el alemán. De ahí el gran énfasis que el Heidegger posterior a la Quere pone en la etimología, es decir, en la búsqueda de raíces. Por el contrario, el pueblo judío es el pueblo del fin, y en realidad el judaísmo, como escribe Di Cesare según Heidegger, elimina el principio. La primera letra del Antiguo Testamento no es, como sabe, Aleph, sino Bet, la segunda letra del alfabeto, pero letra inicial de Bereshit, que traducimos con Génesis, el principio. Sin el principio no hay principio. Con su formalismo y su nomadismo, el judaísmo se convierte para Heidegger en el símbolo del desarraigo del hombre moderno, que ha perdido el vínculo etimológico con la tierra y con su pasado.
Alfredo Rocha de la Torre ha escrito páginas muy clarificantes sobre la posición de Heidegger acerca del desarraigo, contra la tesis de Levinas, que en Heidegger, Gagarin und Wir ha asociado el desarraigo al pueblo judío a fin de mostrar que todo el discurso de Heidegger sobre esto apunta precisamente a ese pueblo. Rocha de la Torre observa que el concepto de desarraigo es mucho más general en Heidegger y se contrapone no tanto al arraigo quanto a la experiencia del retorno o del sentirse en casa propia, incluso cuando se está lejos de la propia tierra natal. Se trata de la experiencia de la nostalgia, Heimweh, con la que se conceptualiza en el segundo Heidegger lo que en Ser y Tiempo se reunía en torno al concepto de autenticidad. Todo esto es verdaderamente cierto. Sin embargo, para mí, lo que es significativo es precisamente la estructura misma del retorno, que tiene tanta relevancia en la denuncia del desarraigo por parte de Heidegger, y que no obstante no me parece inherente a la concepción de la autenticidad, que en cambio era más bien caracterizada por una proyección hacia adelante, desde la proyectualidad, es decir, desde la apertura al futuro. La autenticidad no es una manera de arraigo, cuanto, diríamos al contrario, una forma de darse cuenta de la radical inconsistencia y motilidad del ser ahí. La comprensión auténtica de sí mismo no apunta a arraigar el ser ahí, sino a mantenerlo en su impermanencia existencial, o sea, en la comprensión constante de su mortalidad, de su finitud. Como en el caso del carácter deíctico del ser ahí, que se encuentra reesencializado en la descripción tipológica de los pueblos en la historia de la metafísica, aquí también asistimos pues a una tentativa de resustancializar lo que Ser y Tiempo y todos los cursos de los años 20, en particular aquel sobre las interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles, habían intentado desustancializar. ¿Qué hay? Uno puede preguntarse, por ejemplo, ahora en esta descripción y condena del desarraigo de la constitutiva motilidad del ser ahí, incapacitado para encontrar un ubicum system y entonces a arraigarse e impedir moverse, que es sobre todo de la dirección fundamental del tiempo, que en Ser y Tiempo no era el presente ni el pasado, sino el futuro. El pueblo judío, escribe Donatella di Cesare, es el pueblo del futuro, cuyo Dios se autodefine como yo seré quien seré, es decir, no definiéndose, sino declinando su propia esencia hacia el futuro, como apertura. ¿Cómo es posible entonces, si uno se lo pregunta, hacerle responsable del olvido del ser, es decir, de la primacía de la presencia, que tiene como modelo gramatical el discurso apofántico, en el cual el verbo ser es declinado en presente? No se trata quizá aquí de otro ejemplo, junto a aquel discutido por Derrida, a propósito de la noción de espíritu, de una deuda no reconocida por parte de Heidegger, el Heidegger precedente a la vuelta, para el que el sentido primario de la existencia es el futuro, en las confrontaciones con el judaísmo, o incluso de un cambio cuyo significado último es precisamente quizá evitar tener que reconocer esa deuda. El retorno que asume la forma temporal del retorno al pasado parece de esta manera la consecuencia extrema de esta inversión respecto a las tesis de Ser y Tiempo, que el Heidegger de la Thiere, de la historia del ser y de los cuadernos negros, implícitamente retracta. La historia del ser con su metafísica nos compele a redimensionar, sino realmente a cancelar, categorías centrales de los análisis heideggerianos de Ser y Tiempo y de los cursos de los años 20, como el de la motilidad, categoría de la vida fáctica que ocupaba un papel fundamental, especialmente en el curso de 1923, Ontología hermenéutica de la efectividad. E incluso esa primacía del futuro, que era una de las tesis centrales de la obra del 27. Si la historia del ser procede más allá de Ser y Tiempo, es para volver hacia atrás. Identificación y etimologismo, es decir, remetafisización del ser ahí e inversión del sentido fundamental del tiempo, aparecen como dos resultados de la historia del ser. Dos resultados paradójicos, de acuerdo con las premisas de Ser y Tiempo, y ambos tienen que ver con la reescritura de la Seinsfrage en términos de la Judenfrage, reescritura que es también, me parece, una sobreescritura.
tercer punto, el fin de la metafísica. Sin embargo, el nexo entre Science-Frage y Judenfrage encuentra su punto más dramático en la lógica interna de la historia del ser. Como se sabe, para Heidegger, la historia de la metafísica llega a cumplimiento en el dominio del Gestell, en el que, no obstante, se puede vislumbrar un pasaje necesario para su autosuperación. Por lo tanto, es la metafísica misma la que se destruye precisamente en el momento de su máxima explicación. Esta especie de suicidio ontológico es lo que parece reflejarse también en la Judenfrage. Si el pueblo judío es el responsable del olvido del ser y entonces el promotor de la metafísica que culmina en la maquinización, entonces en los campos del exterminio, los judíos en el fondo se han suicidado. Agentes de la modernidad se han convertido en las víctimas inexorables de la modernidad. La justaposición entre la maquinización y los campos de exterminio que Heidegger realiza en un pasaje del Brenner en Freiburger Vorträge de 1949 es muy clara al respecto. Cita: la agricultura es hoy una industria alimentaria mecanizada que en esencia es lo mismo, dasselbe, que la fabricación de cadáveres en las cámaras de gas y en los campos de exterminio. Lo mismo que el bloqueo y la hambruna de naciones enteras, lo mismo que la fabricación de bombas de hidrógeno. Fin de cita. Sin embargo, está claro que la tesis de este suicidio ontológico del pueblo judío, víctima de su propio destino metafísico, el de conducir a esa tecnificación de la tierra, de la vida y de la muerte, solo funciona si se acepta la lógica de la historia del ser y de su destino, que comporta la derivabilidad de la técnica de la metafísica. Esta idea, que siempre he encontrado muy problemática, me parece en efecto que produce una especie de cortocircuito entre dos distinciones fundamentales de la analítica existencial, aquella entre Zuhandenheit, usabilidad es la traducción italiana, y Vorhandenheit, simple presencia. Lo utilizable es, de hecho, un modo alternativo a la simple presencia, y no se comprende bien cómo de la primacía de la presencia, es decir, de la metafísica, se puede derivar una actitud que necesariamente implique la negación de la presencia. Lo utilizable requiere efectivamente que de la mera presencia se pase a lo posible, a la negación del presente, en función de lo que aún no es, que puede ser o podría haber sido, tarea específica de la comprensión. En lo utilizable se percibe un ser de otra manera del objeto, algo que va más allá de su consistencia perceptiva, en función de un objetivo, o sea, de un posible a realizar. Si esta estructura es el núcleo profundo de la técnica, y lo es, no se ve cómo esa puede entenderse, en cambio, como la apoteosis de la metafísica, es decir, de la comprensión del ser en base a la presencia. Esta comprensión inauténtica lleva a ver la realidad como simplemente vorhanden, en su presencialidad necia e inminente, y no en su estructura esencial de envío. En suma, no se puede negar, y tal vez este es el síntoma principal de la incomprensión heideggeriana de la técnica y de sus posibilidades emancipadoras, que tanto la actitud poética, técnica, como la actitud práctica, la comprensión, conducen a una delimitación idéntica de la metafísica, de la presencia a favor de una ontología de lo posible, y no a su apoteosis. Esto explica el hecho de que precisamente el signo, que es inutilizable, pero en el que se explica un máximo grado de constructividad de la comprensión, tenga un papel central en la analítica existencial, hasta el punto de ser asumido como, cito, una cita, hilo conductor ontológico para una característica del ente en general. A fin de cita. En resumen, la técnica, precisamente porque se basa en la estructura de lo utilizable y del signo, es decir, en una comprensión del ente totalmente opuesta a la de la simple presencia, no es metafísica, y no lo es porque inevitablemente produce una delimitación de la presencia. En suma, ritengo que la comprensión heideggeriana de la técnica sea otro elemento de gran ambigüedad de su pensamiento, que sufre una gran distorsión en el pasaje de ser y tiempo a los escritos posteriores, en lo que toda la dimensión emancipadora y proyectual que tiene la Zuhandenheit en el libro de 1927 está completamente perdida.
En este punto se puede pensar que el carácter decididamente teórico de estas consideraciones no haga sino alejar el problema candente, el del antisemitismo y del nazismo de Heidegger, que los cuadernos negros replantean con todo su peso. En primer lugar, creo que es del todo vano, frente a ciertas evidencias históricas y teóricas, negar que Heidegger haya sido nazi. Estuvo inscrito en el partido nazi y esto basta para definir el asunto. Lo que me parece filosóficamente relevante es ahora si el nazismo y el antisemitismo, del cual parece haber huella en las frases incriminadas de los cuadernos negros, estén implícitos en su filosofía. Es decir, si su filosofía sea en cuanto tal nazista, como sostienen los mayores opositores de Heidegger, y aquellos que sobre esta base incluso proponen eliminar sus obras de las bibliotecas de filosofía. Esta posición se basa en la suposición de una fuerte coherencia del pensamiento de Heidegger y de que la conexión entre Seinsfrage y Judenfrage sea tan estrecha que no admita discrepancia y distinciones, cosa que en mi opinión precisamente los cuadernos negros flagrantemente no corroboran. Bajo mi punto de vista, más que el signo de una coherencia inquebrantable, la deformalización de la Seinsfrage en la historia del ser es el signo de impasse con los que los intérpretes se ven obligados a enfrentarse en busca de una vía de salida. Y si, como escribe Di Cesare, cito, el horizonte último de los cuadernos negros es la historia del ser, fin de cita, entonces precisamente la historia del ser, el verdadero núcleo de la cuestión. Podemos pensar, pues, como sugiere Di Cesare, que Heidegger ha tratado de ocultar en algún punto, y de manera no se sabe cuán intencional, en una especie de olvido del olvido, los elementos judíos presentes en su propio pensamiento. Elementos que pertenecen a la cultura europea moderna y solo pueden cancelarse retornando a un mundo mítico griego presocrático, como el soñado por Hölderlin. Hipótesis que, no obstante, implica la idea de que Heidegger hubiera traicionado o distorsionado la inspiración inicial de su pensamiento. Por lo tanto, el hecho de que la Judenfrage no esté vinculada por un nexo deductivo a la Seinsfrage es un elemento importante que se inscribe seguramente en el problema más general de la relación entre el Heidegger del ser y tiempo y el posterior a la Tierra. En este debate se deberían tener en cuenta, a mi parecer, al menos dos elementos. En primer lugar, el hecho de que la deformalización de los análisis existenciales y ontológicos del ser y tiempo que conducen a su sustancialización no es ni puede ser fruto de un acto lógico deductivo, sino de una decisión, gracias a la cual el ser ahí se decide por una posibilidad en lugar de por otra. Cito, lo que cosa el ser allí de vez en cuando efectivamente se decide va más allá por principio del análisis existencial. Nuestro análisis además excluye las proyecciones existenciales de posibilidades efectivas de la existencia, indecisa de ser y tiempo. El elemento decisional que resuelve este análisis formal en efectividad, por lo mismo, siempre introduce un aspecto de arbitrariedad, podríamos decir de libertad, y por consiguiente de responsabilidad personal, que no se puede diluir en el destino de la historia del ser. En esta operación, que seguramente está en la base de lo que, como hemos visto, Adriano Fabris individúa como una ambigüedad fundamental del pensamiento heideggeriano, debido a la falta de tematización de una ética sustancial, porque adquiere sustancialidad solo en base a la decisión. Pero precisamente esto, por lo demás, hace sus selecciones políticas menos graníticamente solidarias con su pensamiento de cuanto se es llevado a pensar y a creer. En segundo lugar, se debería tener en cuenta el hecho de que la relación entre teoría y elecciones concretas no siempre es lineal y unidireccional. En suma, no necesariamente es la teoría la que inspire determinadas elecciones. A menudo son ciertas elecciones las que determinan una teoría. La idea de que la filosofía preceda a la vida es una idea completamente unilateral y con frecuencia incluso errónea. Aquí la cuestión se refiere a la relación entre la historia del ser y las relaciones y las elecciones políticas de Heidegger. No es seguro, en resumen, que esta relación deba interpretarse según una relación top-down, de arriba a abajo, de la teoría a la vida,
sino que probablemente debe leerse de manera inversa, o sea, bottom-up, de abajo a arriba, desde la vida a la teoría, lo que da lugar a otra lectura del significado mismo de la historia del ser, porque supone otra lectura del sentido del ser, no como diferencia, sino como destino. En definitiva, mi impresión es que la gran construcción heideggeriana de la historia del ser no es el presupuesto de su adhesión al nazismo, sino más bien su consecuencia, y que es más bien una gran tentativa, sintomáticamente plena de contradicciones, de dar dignidad filosófica a una elección que el mismo Heidegger ha calificado, aunque de pasada, como una grosse Dummheit, una gran estupidez. Incluida dentro de la historia del ser, esa ya no es responsabilidad del hombre Heidegger, sino un evento requerido y legitimado por algo que lo domina desde un horizonte metafísico, un destino que por lo tanto no requiere excusa ni retracciones. En mi opinión, Heidegger no es un ejemplo de ese síndrome de Siracusa que posee a los filósofos cuando intentan traducir sus ideas en clave política. Por el contrario, es el ejemplo de quien ha tratado de traducir en clave filosófica sus propias elecciones y sus propios errores políticos. Un ejemplo no raro que sirve para recordarnos como a menudo, y de alguna manera incluso inevitable, la filosofía no es tanto una reflexión sobre, sino de la propia existencia histórica, y que entonces como tal también debe ser contextualizada, historizada, relativizada. Por tanto, hay una diferencia entre la Seinsfrage y la Jugendfrage. Yo diría que es justo la cuestión de la diferencia. Esa separa el Heidegger del tiempo del Heidegger posterior a la tierra. Diría, el Heidegger de la diferencia ontológica de aquel de la historia del ser. Para mí, estos dos conceptos son emblemáticos y explicativos de estas dos fases del pensamiento de Heidegger. La diferencia ontológica, de hecho, expresa la idea de una no reductibilidad del ser al ente, aunque el ser también es siempre ser del ente. No se da, pues, sino en el ente mismo. La historia del ser, en cambio, insiste constantemente en la reducción del ente al ser y a su destino. Se trata de una diferencia de acento que me parece poder dar lugar a dos diversas modalidades interpretativas del pensamiento de Heidegger. Más progresiva la primera, la segunda más regresiva. En esto no estoy completamente de acuerdo con Donatella Di Cesare, cuando parece ver en la historia del ser que cancela toda diferencia óntica una exasperación de la diferencia ontológica. Creo, por el contrario, que precisamente la cancelación de la diferencia ontológica lleva a la exasperación de la historia del ser, que es un plano en el que hoy ya no hay entes y ser, sino únicamente ser. Lo que separa estas dos fases del pensamiento de Heidegger, antes y después de la Quere, entonces, es, creo, el sentido mismo de la Quere. La idea de un punto de inflexión que consiente en mirar hacia atrás y que hace de este retorno y del retorno al inicio su meta. Una actitud regresiva que antes que ser política es, eso sí, filosófica, incluso metafísica, precisamente por su querer encontrar un origen, un arqué, contra el cual habla no la historia del ser, sino simplemente la historia, porque la historia nunca vuelve atrás. Y esta irreversibilidad, como el propio Heidegger señala en la conferencia de 1924 sobre el concepto del tiempo, es una de las características de la temporalidad auténtica que se mantiene también en el tiempo cotidiano. La cuestión que trato de resaltar aquí es, pues, la de la relación entre diferencia ontológica e historia del ser, y del riesgo de que la segunda termine por anular la diferencia, devolviendo la dimensión histórica a la metafísica. Contra este riesgo, Gianni Vattimo siempre ha defendido justamente la importancia de la diferencia ontológica, viendo en ella el antídoto contra cualquier adhesión absoluta al status quo, al momento presente, a la actualidad, y contra cualquier tendencia regresiva. Si es cierto efectivamente que el ser se da históricamente, también es cierto que este darse suyo debe ser pensado sobre la base de una diferencia que impida identificar completamente el ser con el ente, lo posible con lo actual,
lo no presente con el presente. La diferencia ontológica no es, de este modo, para Vattimo, una estructura metafísica, sino exactamente lo que impide que el ser se identifique con una estructura estable metafísica. Esa indica la constante posible apertura de la presencia del mundo actual a la no presencia, es decir, a la posibilidad. Se trata de un significado que Vattimo no duda en definir como ético, en el sentido de que más que indicar una estructura eterna, indica un deber ser, o sea, una actitud, en este sentido es ética, que debemos asumir en las comparaciones con la realidad. La diferencia ontológica significa que podemos ser históricos, siempre lo somos en realidad, sin adherirnos necesariamente a nuestra propia historia, pero siempre proyectando una posibilidad nueva, diferente. En resumen, la diferencia ontológica es, a mi parecer, el elemento verdaderamente crítico y progresivo de la filosofía de Heidegger, que él orienta hacia el futuro, mientras que en la historia del ser, como he tratado de decir, la orientación predominante parece más bien al dirigirse al pasado. Estas dos orientaciones están en la base de la distinción propuesta por Vattimo entre un Heidegger de izquierdas, crítico y progresistas, y un Heidegger de derechas, radical y conservador. Vattimo escribe, cita, las razones para preferir la lectura de izquierda de Heidegger, que él mismo en su mayor parte no eligió, se resumen en el propósito de permanecer fiel, incluso más allá de la literalidad de sus textos, a la diferencia ontológica, es decir, al programa de no identificar el ser con el ente. Ahora bien, si se piensa con la interpretación de derechas que el ser pueda volver a hablarnos más allá del olvido en el que ha caído, o incluso si se cree que continúe escapando para siempre únicamente porque trascienda la capacidad de nuestro intelecto y de nuestro lenguaje, como en la teología apofática. En todos estos casos parece que se continúe identificando el ser con el ente. Fin de cita. Está claro, por cuanto Vattimo escribe aquí, que el sentido propio de la diferencia ontológica sea puramente crítico, como afirma el mismo Heidegger cuando introduce este concepto en los problemas fundamentales de la fenomenología, y cómo ese concepto, que en el segundo Heidegger parece pasar más a un segundo plano, sea al revés el que debemos reafirmar y mantener firme, incluso contra el mismo Heidegger, contra la literalidad de sus textos, allí donde sustituye la diferencia ontológica por la historia del ser, entendida como destino y exigencia de un retorno al origen. No es que esta mirada hacia atrás no tenga su razón de ser, que para Vattimo es la del Andenken, la rememoración de lo que ha sido como parte esencial y constitutiva de nuestra historia. Pero que el pasado sea parte constitutiva de nuestra historia no significa que su contenido también defina los límites operativos, como una esencia o una definición metafísica. Vuelve aquí la operación crítica que debe guiar esa relación con el pasado, esta vez en el sentido de la historia crítica nietzscheana de sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. El Andenken tiene sentido únicamente si es rememoración de lo que ha sido, también de lo que habría podido ser y que no ha sido, o de lo que podría aún ser, si por tanto es comprensión de la verdad, que es siempre histórica, como aletheia. La aletheia no es sino la comprensión de la diferencia entre lo que es revelado y aquello que no lo es, o sea, simplemente comprensión de la diferencia como momento originario de todo lo que viene a ser, a la presencia que diviene ente. La diferencia ontológica es, por tanto, el equivalente a la afirmación que Heidegger hace en Ser y Tiempo. Más alta que la realidad es la posibilidad. Es la afirmación, por consiguiente, de que la posibilidad constantemente supera la realidad y consiente siempre pensar que otro mundo y otra historia son posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Chiurazzi. Hay mucho que discutir, ¿verdad? Ya habíamos empezado con este debate ayer. Yo ahora pido, por favor, a los asistentes, participantes, en el sentido gadameriano, que establezcan sus preguntas
Pavel Veraza, Emiliano, Ignacio Escutia, Alfredo Rocha de la Torre. Yo también querré luego decir algo. Entonces, en el orden en que yo lo he visto, porque no es de otra manera, Pavel Veraza, por favor. ¿Quieres venir aquí, Pavel, o impostas la voz y casi ven, ¿no? Digo yo. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a las dos ponencias tan trabajadas, tan interesante reactualización y traer a colación de la época de la imagen del mundo para pensar el mundo de las redes sociales por el reto constante y gracias a Gaetano Chiurazzi por traer esta discusión sobre los cuadernos negros, el antisemitismo y pues retrotraerla a las fases y a los distintos problemas de las contradicciones, por así decirlo, del pensamiento de Heidegger. Yo quisiera discutir respetuosamente algunos puntos de esta problemática del judaísmo. Digamos, identificarla inmediatamente con una figura de la historia del ser, ¿no? Como si fuese una época de la historia del ser, ¿no? Y entonces, bueno, como que estaríamos en una época, o digamos que si el judaísmo fuera, digamos, el culpable o el sujeto de la maquinación. Entiendo que en el debate de los cuadernos negros se han tocado algunas de estas posiciones, pero me parece que este pasaje de la Salmeakungen de 1900, bueno, no se sabe bien exactamente en qué fecha fueron escritas, porque las Salmeakungen 1 están escritas entre 42 y 46, una época en la que Heidegger curiosamente escribe muy poco, deja de escribir tratados históricos y bueno, para con el ritmo de lectura. Es de esperarse que pueda ser en 45 cuando ya se empieza a mostrar por el aparato de propaganda de la ocupación norteamericana lo que había pasado en los campos de concentración, las fotos de cadáveres, etc. Esta tesis de que el judaísmo se suicida me parece que por un lado está el problema de la maquinación, de la Machenschaft, ¿no? Como una llevada al extremo del predominio de la metafísica de la presencia. Luego están los tipos de humanidad, como bien has dicho, que asumen, ¿no? Bueno, übernehmen, que emprenden, llevan a cabo esta tarea. Heidegger en los cuadernos negros se extiende mucho más y tiene, digamos, determinaciones más detalladas, más acabadas de otros tipos de humanidad, como la ruseidad, por ejemplo, ¿no? O el americanismo. Del judaísmo habla poco, pero ciertamente por el contexto y por la influencia nazi, pues es lo que más debate ha suscitado. A mí me preocupa que no se tome en cuenta el discurso público de Heidegger sobre el judaísmo en el tomo 7 de la Gesamtausgabe, en Vorträge und Aufsätze, en la carta el anexo a la conferencia Das Ding, dice Heidegger que las señas de lo divino pueden rastrearse, pueden percibirse en esa ausencia, que es una forma, esa retirada, que es una forma de plenitud de las antiguas profecías judías, asimismo en la antigua mitología griega y también en las prédicas de Jesús, ¿no? Digamos que hay distintas señas de lo divino, hay una plenitud. Y esto nos remite a una diferencia que él sí establece en torno a los rusos, los americanos o los ingleses, un poco los italianos, no tanto. Hablan un poco de los italianos también, el pueblo católico. Los españoles. Los españoles también, los latinos.
en los romanos un poco, ¿no? Pero esta diferencia entre una forma antigua del pueblo, una forma tradicional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los rusos habla de esta profunda espiritualidad rusa. Bueno, digamos, se ve que tiene una admiración tremenda, ¿no? Por los rusos y tal, ¿no? Y la forma tecnificada que es el bolchevismo, ¿no? Entonces distingue entre bolchevismo y ruseidad. Para hablar de estos tipos de humanidad, ¿no? Existe una figura, digamos, tecnificada y una figura antigua. En el caso del judaísmo, en los cuadernos negros, esta diferencia no está muy clara. Lo deja como pregunta en la Sannmerkungen, ¿no? Hablando de las antiguas profecías judías y si eso es una forma de esto de la previsión o la profecía, es una forma de Vorausrechnen, de calcular por anticipado la historia. ¿Será esto una forma de predominio de la historiografía? Parece tener un tinte crítico, pero lo deja como pregunta. No resuelve, no tematiza este problema de lo judío antiguo, como sí que lo hace en Vorträge und Aufsätze, que es un discurso público, digamos, que tiene un mayor nivel de elaboración. No hay que olvidar que muchas de las reflexiones de los cuadernos negros pues, son, sí, como bien dices, algunas callejones sin salida, pero son intentos permanentes que tienen muy distinto grado de desarrollo, de experimentalidad, de interlocución, y es evidente que, bueno, esto de el tipo de hombre judío, el tipo de humanidad judía, como aquel que está dotado para la calculabilidad. Bueno, esto en el contexto nazi, ¿no? Se ve que él está bebiendo de toda una propaganda, es acrítico respecto a ella, pero interesante a mí me parece la dimensión deconstructiva que Heidegger en los dos lugares en los que se refiere a la violencia contra los judíos, primero en 38, en la época de los pogromos, ¿no? Cuando dice, se está aplicando el Rassenprinzip a los judíos, ¿no? Curiosamente, los judíos viven de acuerdo al Rassenprinzip, ¿no? Y se les está aplicando, ¿no? Esto es absurdo. Igual que absurdo es combatir al bolchevismo con la técnica. Es una ironía de los nazis, está ironizando a los nazis, llamándoles, diciendo que actúan como los judíos, ¿vale? Todo lo políticamente incorrecto que se quiera que es eso, pero digamos, entendámoslo en su contexto, ¿no? Y posteriormente, respecto a que a esto del suicidio, pues dice, bueno, el momento en el que esta calculabilidad de la Magerschaft se aniquila a sí misma, se ha alcanzado el punto extremo, digamos, del nihilismo, el punto extremo del vaciamiento. Ahora, quien lleva a cabo el crimen, no lo olvidemos, son los nazis. Entonces, digamos, les está diciendo judíos a los nazis y criminales a los nazis, pero decir que ahora el pueblo judío es el culpable, entonces es confundir el ámbito tradicional del pueblo judío, los judíos como víctimas de los nazis, o sea, porque si decimos que son víctimas de sí mismos, entonces ya ellos se vuelven como el sujeto de la historia del ser. Y ellos simplemente estaban emprendiendo, igual que americanos, rusos y nazis, que eso también lo dice Heidegger ampliamente allí, la Magerschaft, ¿no? Digamos, los nazis, los judíos, los americanos, todos están en esta empresa de la Magerschaft, ¿no? Y, claro, creo que digo, yo entiendo la intención de Donatella Di Cesare de discutir el problema, de meterlo en contexto, fue de los primeros libros, ¿no? Junto con el de Travnik, salieron ahí, pero claro, hay todo un contexto problemático, ¿no? Que incluye también los tratados donde se está elaborando la historia del ser. Bueno, tú has intentado remitirlo a Sein und Zeit, o sea, para entender los alcances del problema, creo que hay que leer y hay que situar en contexto algo que pues, ni filósofos destacados pueden hacer con unos días, unos meses de recién aparecidos 2000 páginas de cuadernos negros. Es decir, se ha requerido un trabajo de lectura, se requiere un trabajo de lectura mucho más cuidadoso y creo que el debate bueno, cuando se extendió más, fue muy a las carreras, ¿no? Por publicar, digamos, adquirir un ritmo mediático. Y está bien que se discuta, pero, o sea, creo que hay que distinguir estos niveles. Bueno, ahí lo dejo, para no extender demasiado, pero podemos seguir el debate.
¿Queréis que que acumulemos las preguntas o se responde? Yo creo que sería lo prudente, ¿no? Por tiempo. Pues acumulamos las preguntas, Sí, entonces, sí. adelante. Sí, si no es verdad que puede convertir en infinito, puede que del malo. Bueno, igualmente, ¿no? Muchas gracias. Y tocan dos temas que estamos justamente trabajando mucho, particularmente yo estoy trabajando ahorita y que por eso me interesan muchísimo, ¿no? Bueno, para seguir con lo que decía Pavel, ¿no? Yo creo que una cosa que hay que subrayar, ¿no? Que se pasa un poco de largo, es justamente que una de las grandes rupturas que vive Heidegger con la propaganda nazi es en el concepto de raza, ¿no? Él cree que la diferencia entre el nacionalsocialismo vulgar y el nacionalsocialismo espiritual es la idea de raza. Esto es, que lo nacional y que el destino de un pueblo está en el color de piel o en la sangre o algo así, que con eso cualquiera lo tiene por defecto, ¿no? Mientras que él piensa que lo nacional se conquista a través de la experiencia de historia del ser, ¿no? Entonces, pues claro, cuando hablamos de lo judío, de lo cristiano, de lo que sea, no estamos hablando de razas, estamos hablando de tipos, ¿no? Y otra cosa que quería subrayar es eso, ¿no? El tipo es un concepto de Ernst Junger, ¿no? Igual que el trabajador es un tipo, igual que el soldado desconocido es un tipo, igual que el emboscado es un tipo, pues no por vivir en el bosque eres emboscado, no por trabajar en una fábrica eres el trabajador, ¿no? Es un tipo, es una categoría para comprender el presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Llama la atención que en 33 lo que juega el rol de este concepto es el cristiano, ¿no? El gran enemigo es el cristiano y en particular el católico, ¿no? El riesgo es que el catolicismo se apore en movimiento, que el catolicismo esté en movimiento. Y claro, el burgués, ¿no? El burgués que igual es sacado de la propaganda nazi, ¿no? Otra cosa, creo que cuando hablamos sobre lo que Heidegger dice en su obra, ¿no? Hay que ser cuidadosos de reconocer que es un pensador del tránsito, ¿no? O sea, la obra de Heidegger está cambiando todo el tiempo y que el lugar donde ese cambio es más marcado es en Cuadernos Negros, ¿no? Si Cuadernos Negros es pensado como una libreta de experimentos, pues lo que hay son experimentos, ¿no? Formulaciones que él intenta y que aparte por su naturaleza cronológica permite que se cuelen más cosas del día a día, ¿no? O sea, si algo está pasando en el momento, no llegará probablemente a las conferencias, pero sí llegará a Cuadernos Negros. Y se nota al leer Cuadernos Negros, está lleno de nombres de personas, de fechas, ¿no? Que se cuelan a este esfuerzo de una escritura periódica, ¿no? Que se habrá sido cada vez 1 o 2 días, ¿no? Según los números de fragmentos que... y por último, ¿no? Yo reconocerle al profesor que una cosa que sí ha dicho y que me interesa subrayar es que Heidegger sí permite, por lo mismo, que componentes de la propaganda nazi se cuelen a cuadernos, ¿no? Y que, aunque se ha puesto el dedo sobre esto, hay otros que se han ignorado, ¿no? La comunidad del pueblo está todo el tiempo en reflexiones 3, y eso es uno de los componentes centrales de la propaganda nazi. La idea del poder, el poder está todo el tiempo en reflexiones 3, otro componente central de la propaganda nazi, ¿no? Y hay hasta uno más que es misterioso y que a mí me interesa llamar la atención y que se ha pasado mucho largo, metapolítica. Es llamar la atención porque metapolítica, a pesar de no ser un componente tan importante de la propaganda nazi como tal vez era la comunidad del pueblo, hoy es uno de los ejes centrales de la nueva derecha, ¿no? La alt-right se autopresenta como una metapolítica, ¿no? Entonces, ahí ha habido hasta una labor contraria en que Heidegger hizo una elaboración conceptual que luego fue tomada por los nuevos movimientos fascistas en el mundo, ¿no? Entonces, hay que reconocer que Heidegger sí permitió que se colaran a su obra, ¿no? Pero también que en este colarse, después fueron sometidos a la crítica, ¿no? O sea, Heidegger mismo los dejó entrar y luego se dio cuenta que no funcionaban, ¿no? Y que lo interesante de analizar la experiencia del nacionalsocialismo en Heidegger es analizar cómo esos conceptos chocan con lo demás, ¿no? Y cómo Heidegger se ve forzado a autocriticarse, ¿no? Sobre eso, ¿no? Y sobre lo que a mí me interesa mucho, lo que el profesor Constante expuso, ¿no? Sobre redes sociales, ¿no? Bueno, esa idea, ¿no? Gibson caracteriza el ciberespacio como una alucinación colectiva, ¿no? En la que existe la vida en el mundo de su novela, Neuromancer, ¿no? Y donde el bien más importante es la información, ¿no? En todas tenía razón, ¿no? Una, parece que sí, al analizar el ciberespacio, llama la atención utilizar las categorías que pensadores como Heidegger y Foucault han utilizado para pensar el territorio y la estructura disciplinaria o de seguridad del territorio, ¿no? Que sí, sin duda alguna, se aplican también ahí la naturaleza disciplinaria y la naturaleza de la seguridad, ¿no? Pero lo que quería preguntar, y claro, bueno, las microfísicas del poder, ¿no? Como realmente no es que haya poder, me parece, en las redes sociales, sino que existen mecanismos que lo ejercen, ¿no? Sería
el punto de esta microfísica de Foucault. Lo quería preguntar era justo sobre esto, ¿no? Si pudiera abundar sobre el rol de la información, ¿no? ¿Qué significa que el bien más importante en la época de la vigilancia a través de las redes sociales sea la información, ¿no? Y que el data broker sea el operador de este mecanismo, ¿no? Y justo el objetivo sea extraer información. ¿Y qué dice eso? De la estructura de Gestalt de este dispositivo, o de esta parte del dispositivo que son las redes sociales. Muchas gracias, Emiliano. Nacho Escutia, por favor. Pues agradeceros a ambos las magníficas ponencias que nos habéis traído aquí esta mañana. Yo, en primer lugar, quería hacer una pregunta al profesor Constante. Y es si la información y el flujo representador propio de la época de la imagen del mundo, ¿no? Y que parecen ser una expresión máxima y desencarnada de lo que Heidegger a partir de Nietzsche denomina como la voluntad de voluntad. Vamos a poner de mal otra vez al pobre Nietzsche, ¿no? Pero si esta primacía de los flujos, en concreto de la información, como digo, como más una expresión de la voluntad de voluntad, no nos sitúan ante un fenómeno nuevo por lo que respecta al sujeto. Porque con las lógicas previas, es decir, con las lógicas del metaente que había sostenido, que había desplegado la metafísica, es decir, el hombre se aseguraba a sí mismo, es decir, para Dios, respecto de Dios, era la criatura privilegiada, que estaba de algún modo llamada a él, ¿no? Respecto a la idea de progreso, se sitúa como agente privilegiado, pero sin embargo, con la información sucede otra cosa, porque es la propia información ahora, es digamos un conocimiento puro, el que necesita tanto del objeto como del sujeto. Y digamos que la estructura que debería asegurarle se independiza totalmente de él. Entonces, la afirmación que Heidegger diría de que el hombre se convierte en el centro, pues no sería ya del todo justa. No se ha calculado esa independencia que toma esta lógica con respecto del hombre y que da sujeto y objeto. Entonces, ha sondeado ya usted este asunto y me gustaría que lo desplegara. Respecto a la conferencia de Nino, bueno, esto es infinito, pero sí me gustaría señalar dos cosillas. Una, cuando me ha sorprendido el énfasis, ¿no?, que pone Heidegger, lo de los tipos de hombre, lo de los tipos de humanidad, y entonces directamente me ha venido a la cabeza Nietzsche, es decir, que hace, digamos, a partir de su genealogía esto mismo. Si acudimos al Nietzsche de Deleuze, el concepto de genealogía alude al criterio de valorización, es decir, al criterio del que se disponen los valores. Y me parece que Heidegger está un poco en esta senda. Entonces, me gustaría si pudieras, digamos, establecer una relación o bien su diferencia. Y por otra parte, y aludiendo a la ironía que ya mentaba nuestro compañero Pavel Veraza, claro, si Heidegger resulta que sitúa o demarca o a partir de ello se daría ese enlace entre la Seinsfrage y la Judenfrage, ¿no? Si Heidegger estuviese demarcando al judaísmo como el pueblo del futuro, ¿no?, como el pueblo que a partir de poner el centro en el futuro se abre, ¿no?, abre su propia historia, ¿no sería el Heidegger de Ser y Tiempo también metafísicamente judaizante cuando sitúa la muerte como apertura radical de lo posible? O sea, quiero decir, y en este sentido, ¿cómo hemos de entenderla qué a partir de esa reflexión? Es decir, contra su propio judaísmo metafísico también. Eso sería. Muchas gracias, Nacho Escutia. Tiene la palabra el profesor Alfredo Rocha de la Torre. ¿Te puedes acercar? ¿Había alguna palabra antes? No, me parece que no. ¿No quieres acercarte? ¿Prefieres hablar desde ahí? ¿Sí? ¿Le puedes llevar un micrófono? No, ¿verdad? No escuché todo lo del profesor Constante, pero lo que escuché me parece de verdad extremadamente iluminante, como pensar el aquí y ahora desde la perspectiva heideggeriana. Me parece de verdad que
es un avance supremamente llamativo para los que aún no hacemos eso. La pregunta que iba a hacer al profesor Constante está muy por la línea de Nacho en relación con el usted y demás, entonces la paso por alto. Y dos preguntas para el profesor Chirazzi. Una, más que al profesor Chirazzi, es a quienes no están aquí, a Donatella Di Cesare y a César Trafni, pero ya que el profesor lo mencionó, me gustaría también tratarlo. Me parece que tanto Trafni como Di Cesare introducen la reflexión heideggeriana en torno al judaísmo y al semitismo en un ámbito ya preconcebido al que no pertenecería la reflexión misma heideggeriana. ¿A qué me refiero? Al denominar lo que yo veo como una simple dilucidación de un fenómeno, al denominarlo antisemitismo metafísico, el carácter metafísico es obvio, pero al utilizar el prefijo inmediatamente introducen esa dilucidación en un ámbito de la política en el sentido actual que no le correspondería en esencia a Heidegger. ¿Por qué lo digo? Porque creo que para categorizar a Heidegger de esa manera habría que ser también sensibles a lo que él mismo ha hecho en su obra. Si algo critica Heidegger en varios momentos de su obra es el prefijo anti. Ejemplo, para que Veraza se ría, en el parágrafo 29 de Ser y Tiempo. En el parágrafo 29 de Ser y Tiempo hay una discusión sobre la posición crítica al racionalismo, que él inmediatamente denomina que no es irracionalismo, y lo caricaturiza mencionando algo así como que una posición es la del ciego y la otra es la del, ¿cómo se llamaría? No, ciego y el que solo ve por un ojo, tuerto. Una posición, el racionalismo es la del ciego y la del irracionalista es la del tuerto. ¿Visto? Hay diferentes términos. El que solo ve por un ojo y no ve por los dos. En ese sentido, él no está aceptando ya en ese parágrafo 29 la categoría de anti para sus reflexiones. Posteriormente, en 1946-47, en Carta sobre el Humanismo, hace lo mismo. Y afirmaría, una dilucidación de la lógica no significa que yo defienda lo ilógico. Una crítica o una reflexión en torno a la ética no significa una posición inmoral, etcétera, etcétera, y hay muchos más ejemplos. Yo lo que considero es que tanto Trafni como el Cesare, con el prefijo de anti, inmediatamente introducen la reflexión heideggeriana a un ámbito que él directamente no tenía como objetivo. Creo que es más una dilucidación fenomenológica de un fenómeno propio de su época, que obviamente está atravesado por toda la concepción nazi de su época, pero no necesariamente por su filosofía. O sea, lo que quiero decir es que el antisemitismo ya no introduce a Heidegger una discusión que no deberíamos de alguna manera enfatizar o resaltar tan radicalmente como sí lo hace, por ejemplo, Donatella Di Cesare, Farías, Faye, Quesada, etcétera, etcétera. Esa sería la primera pregunta para el profesor Chirazzi, como para saber su posición al respecto. Y lo otro, que también sería más con alguien que no está aquí, con Adriano Fabris, y es respecto a la ética. Yo creo que si buscamos en Heidegger una ética del deber ser, no la encontramos. Y eso está muy claro. Pero si pensamos y también siendo sensibles y, llamémoslo así, creyéndole a Heidegger lo que hace en Carta sobre el Humanismo, en su propuesta de ética fundamental, ética esencial, si hay una ética que vinculada con las dilucidaciones que él hace de la poesía de Hölderlin, por ejemplo, incluso de Johann Peter Hebel, pero más de Hölderlin, todo el proceso de paso por lo extraño para la búsqueda de lo propio de sí mismo. Podríamos hablar realmente de una ética fundada en lo fundamental, que es la relación y la presencia y la apertura del otro, que no sería necesariamente el deber ser, que no sería deontológica, pero sería en ese sentido fundamental. Es decir, yo considero que, me centro mucho en el análisis caso de Hölderlin, que allí sí hay una ética, me disculpan lo apresurado que voy a mencionar, muy cercana a la ética también no deontológica, no es el deber ser de un Levinas. Lo habíamos conversado con algunos, pero solo lo mencionamos. Entonces yo creo que
que Fabris tiene razón, Adrián no tiene razón, pero porque está buscando un deber ser en la ética heideggeriana. En el otro ámbito sería una ética de carácter ontológico como apertura esencial de la búsqueda de lo propio a partir del motor que genera la precomprensión del otro en esa apertura hacia el mismo. Sería eso, profesor Kirasi, muchas gracias. Y pues sobra decirlo, pero me parece supremamente interesante esa relación que ha hecho también el profesor Kirasi entre la Seinsfrage y la Judenfrage. Me parece de verdad también muy iluminante. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero, ¿alguien más quiere añadir algo? Yo quiero preguntar. Solo para la transmisión, bueno, para la grabación de la conferencia, resumir rápido las preguntas del profesor, ¿no? Pregunta 1, si introducir el concepto de antisemitismo para interpretar la obra de Heidegger no es ya introducirlo en un ámbito en el que él no estaría de acuerdo, el ámbito del anti. Y segunda pregunta, si bien no hay una ética del deber ser en Heidegger, ¿no podríamos encontrar, de hecho, una ética ontológica desde el fundamental de la apertura del otro al estilo de la de Levinas? Muchas gracias, Emiliano Castro. Vamos a ver, yo voy a empezar, pero yo quiero preguntar algo, es esencial. ¿Tú quieres preguntar algo también? Sí, pero Vale, pues yo lo que quiero preguntar es, bueno, en primer lugar al profesor Alberto Constante, si en efecto en las redes sociales y en Internet se da lugar a una gestalt con todo lo que tiene también de la posibilidad del relampaguear del Erasmus, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué podemos hacer no para censurar, sino para acrecentar los modos de resistencia a la mera información de la información extensa, al infinito, al Schlechte Unendlichkeit, ¿verdad? Al falso infinito? Y en relación al profesor Kirasi, bueno, yo estoy trabajando justamente en esto. En Madrid, antes de venir, el día 13 de septiembre tuvimos una mesa redonda dentro de un congreso de la Sociedad Académica de Filosofía de España, junto con Ercritia, que se llamaba así, Heidegger y la crítica del judaísmo metafísico, ¿verdad? Y bueno, yo me limitaré a unas preguntas, ya que lo ha escrito. Yo intentaré que consigamos que todo esto se publique y casi voy a escribir una contrarréplica concreta en cada párrafo, porque si no, no se puede discutir ya en profundidad. Vamos a ver, me reduzco a lo siguiente. De acuerdo con la trilogía de los capítulos que ha señalado en su discurso, por lo que se refiere a la identificación, hay que decir que en la tipología, ya lo han señalado mis compañeros, ¿verdad? Desde luego está Rusia y el bolchevismo, está el americanismo. Hemos hablado muy poco del americanismo y del horrible Trump y del sionismo contemporáneo y del capitalismo ilimitado, pero bueno, de esto tenemos que hablar. Después también está la crítica al nacionalsocialismo, está también constantemente, ¿verdad? Y esas tipologías son indispensables en una guerra que era todavía, no lo estoy defendiendo, pero era una guerra en la que se discutían decisiones, en efecto, respecto del futuro de Europa y de la humanidad. De manera que era inevitable que hubiera una caracterología, porque no era solo una guerra económica, ¿verdad? Bien, eso por un lado. La crítica de Heidegger al nacionalsocialismo es explícita. Y también se ha señalado, a pesar de que el libro de Donatella Di Cesare es muy sectario, muy veloz y muy poco filosófico, y se mueve con mucha facilidad en eslogans más periodísticos. Ha leído filosofía, pero no sabe bien qué hacer con ella, leerlo, porque es un libro precioso. Además, continúa con cosas tan importantes como el Lyotard de Heidegger y los judíos, ¿verdad? Entonces, la tipología necesitaría luego volver a un
problema después de la identificación, el sentido del tiempo y el final de la metafísica, debería volver primero también a hacerse cargo de que Heidegger estuvo 9 meses en el rectorado del socialismo en Freiburg, dimitió, explica por qué dimite y luego hay que hacerse cargo de una cosa esencial. No quiero ahora hacer una contraconferencia, voy a intentar ser breve, y es que todo el segundo Heidegger tras la Quere, fechada por él mismo en un Anmerkung, en un añadido a 1933 en von Bessel der Wahrheit, el de la esencia de la verdad, toda la filosofía de Heidegger, del segundo Heidegger, es una crítica y una deconstrucción de la violencia instalada en la racionalidad normal, contra la explotación de la naturaleza, con la explotación de los pasados posibles, de los otros pueblos, de las otras culturas. Eso no se puede no tener en cuenta. Toda la obra de Heidegger desde el 33, según él mismo, aunque en realidad a partir de los 40 está completamente claro, hasta su muerte, hasta el 76, es una deconstrucción de la violencia. Bueno, en cuanto a la cuestión de la identificación, también el profesor Alfredo Rocha de la Torre ha escrito un texto muy bonito en este libro pequeñito de Quaderni Neri, ¿verdad?, contra la dialéctica, el dualismo, atribuir a Heidegger cuestiones dicotómicas y sí oír la ética ecológica. También Rafael Moreno ha dedicado mucho una ética ecológica que está reescribiendo en Bauenbonendenken, claro, el habitar político incluso de una ética como la aristotélica, que sí ha reescrito Paul Ricoeur, que sí ha reescrito también, desde luego, Paul Ricoeur siguiendo a Heidegger. Voy a ser breve en eso, es decir, es muy sectario, ni siquiera en los cuadernos negros, entender este texto, que el judaísmo, el Judenwelt, el judaísmo mundial fuera aquello que desconecta al ente de su ser, eso da mucho que pensar. Que esto tuviera que ver con las maquinaciones, con el elemento del indiferentismo, de la no asunción de ninguna ley ontológica de la physis, kai polis, kai logos, que hay que decirlo en griego. Y no sería, primera pregunta después de esa crítica para esa primera fase, ¿no estaría entendiéndose por judaísmo mundial aquí lo que el propio Marx en el texto de 1944 de la cuestión judía llama capitalismo? Por cierto, ese texto, claro, Marx ahí dice, y los judíos dicen que están sublimados con su Dios, en realidad pertenecen al dinero. Y además a un dinero de una manera, bueno, entonces ahí ¿qué pasaría si por judaísmo mundial entendiéramos capitalismo? Bueno, primera pregunta. Segunda pregunta, el sentido del tiempo. Claro, aquí hay todo el... No, Heidegger no pertenece a la ontología modal de la metafísica. No cree que lo contingente sea el futuro y que el pasado ya esté cerrado y sea necesario. Tampoco lo cree el Nietzsche de las intempestivas, por cierto, al que se ha aludido. El Nietzsche de las intempestivas, aludiendo él mismo a un texto que se llama Texto y Destino, dice: sería necesario entender, para no ser ni meros apócrifos, epigonales o meros estúpidos que creyeran que pueden cambiar el mundo desde la nada, habría que poder hacer solamente esta reflexión, que el pasado fuera posible, que el futuro fuera anterior. Y ahí nace ya el ewige Wiederkehr des Gleichen, ¿verdad? Con mucho cuidado, el futuro es anterior. No voy a hablar aquí ahora, lo haré, el sentido del tiempo para Heidegger ya desde la Quere es el de la sincronía, del enlace, de los éxtasis de la temporalidad por su posibilidad a través de la cuarta dimensión del tiempo, que es el espacio diferencial, como se explicita perfectamente en Zeit und Sein del 62, pero ya está recorriendo la historia del ser como diferencia ontológica, porque todo lo que se está diciendo en los cuadernos negros es la diferencia ontológica, es la historia del ser, es tomar al ser como diferencia contra su usurpación y su, no solamente su olvido, sino su total sometimiento al ente entendido como sujeto-objeto, como mercancía.
del capitalismo ilimitado. Por lo tanto, en cuanto al sentido del tiempo, no, ni era la existencia en ser y tiempo, desde luego a partir de la que es la sincronía estática topológica. Por último, en cuanto al final de la metafísica, bueno, yo cada vez que oigo esto de que volver al mito de los griegos inaugurado en el segundo retorno por el pueblo alemán, se me llevan los demonios. Por una razón, porque nunca ha habido el mito de los griegos en los presocráticos. Justamente Parménides y Anaximandro, y Heráclito y Empédocles están reaccionando contra la arbitrariedad que no tiene legislación y constitución democrática por parte de los mitólogos cosmogónicos, que lo que utilizan es un tiempo narratológico y no un tiempo sincrónico. Entonces, no se puede hablar de que haya nacimiento de la filosofía sin ruptura con el mito de la temporalidad lineal cronológica, ¿verdad? Cuando oigo a mi amado profesor maestro Gianni Vattimo decir que la culpa del nazismo de Heidegger es Hölderlin y los presocráticos, verdaderamente digo que es la única zona de su supina ignorancia. Todo lo demás en Vattimo es una cosa perfectamente acompañable. En esto es un ignorante. Y es una ignorancia extraña que cultiva sobre todo Italia. También le pasa a Giorgio Agamben. ¿Por qué necesitar olvidar Grecia? ¿Por qué no comprender esto solo? Que la G es ley del límite limitante constituyente, no es un origen. Jamás ha sido pensada por los presocráticos como origen. Todo esto me disgusta particularmente porque soy amiga del profesor Chiurazzi desde hace 20 años y no me ha leído. En último lugar, ¿verdad? Dicho todo eso, el problema es la ontología del límite. El indeterminismo relativista es el caldo de cultivo del capitalismo. De manera que cultivar el contingentismo en nombre de la libertad es neoliberal. Yo creo que eso lo está discutiendo Heidegger siempre. Vattimo dice una cosa, cuando no habla de los griegos siempre tiene razón, en general. Dice una cosa muy interesante y es que cerca estaba Heidegger siempre del comunismo. No lo podía identificar porque el bolchevismo era tecnológico, era positivista, cientifista y era historicista del progreso. Y Heidegger está discutiendo todo eso, que es lo que nos arruina la vida desde el principio. Nada más. Y siento la extensión. Gracias a todos por las preguntas, las reflexiones, que son muy interesantes para mí. Yo no sé si son capaces de contestar a todo, todas las cosas que habéis dicho. ¿Se dice así? Ok. La primera cosa que yo quiero decir es esta, que mi ponencia había un scopo, un fin muy preciso. Hay una solididad en la filosofía de Heidegger, de manera que se puede decir que su adhesión al nazismo, porque Heidegger fue nazi, esto es verdad, de una cierta manera es verdad, es deducible de su filosofía. Esta era mi pregunta verdadera. Mi respuesta es que no hay esta solididad, hay contradicciones, hay tensiones, yo pienso, en la filosofía de Heidegger, que son las que yo he intentado decir. En el pasaje del primero Heidegger al segundo Heidegger, de la diferencia ontológica a la historia del ser, hay una continuidad, pero hay también tantas discontinuidades. Una manera de decir esto para mí es que la segunda filosofía de Heidegger es una tentativa de dar una dignidad filosófica a sus elecciones políticas. Yo pienso que Heidegger no ha hecho
una adhesión política al nazismo de una manera estrictamente filosófica, ¿no? Yo pienso, yo tengo esta teoría y entonces, por consecuencia, como una implicación fuerte, yo elijo el nazismo. No es así. Yo pienso que algunas decisiones, justamente porque son históricas, son contingentes, son también motivadas por... tienen una responsabilidad personal, tienen diversas motivaciones. También la motivación es que en Alemania la situación era esta. Era muy difícil decir que no. También en Italia había el fascismo. Gentile, el ministro de la Cultura, ha obligado a los profesores universitarios de Italia a jurar, a hacer el juramento sobre el manifiesto nazista. Todos lo han hecho. Todos, solamente 15 no lo han hecho. Y han sido dimisionados. Pero en esta situación también el Partido Comunista decía, dovete jurar porque es la única manera de tener en la academia personas que pueden ser de toda manera libre. Si esta es la condición, tenete que jurar sobre este manifiesto. El Partido Comunista lo decía en Italia también. No, lo que yo quiero decir es que hay tantas motivaciones. Lo que me interesa es que no hay una deducción lógica de la filosofía de Heidegger a su adhesión. No hay esta cosa. Y la segunda filosofía de Heidegger es para mí una manera de dar una dignidad filosófica a una elección, como también se pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros hacemos cosas y después cercamos un sentido a esta cosa. Este sentido es para Heidegger la historia del ser. La historia del ser, porque esta es la situación histórica, el ser nos envía esta situación, tenemos que adherir a esta situación o no. Esto es el problema. Para mí, la diferencia ontológica es la manera de destacarse siempre de una excesiva adhesión a la situación histórica. En este sentido, yo he dicho que la diferencia ontológica es crítica, porque es la idea que hay siempre una posibilidad, una otra posibilidad. No todo se reduce a la actualidad. Yo pienso que la segunda filosofía, esto puede ser discutido. Cuando Heidegger habla de la historia del ser y dice que hay solamente el ser, ¿no?, en esta fase de su filosofía, este es muy peligroso. Para mí, otra persona puede pensar diversamente. Y lo dice, por ejemplo, cuando en el curso sobre el principio de razón, a un punto dice, tenemos que portar esta cuestión dal punto de vista del ser, là donde hay solamente el ser. Esto solamente significa el único. Esta es una manera para mí de reducir la diferencia, ¿no? Cuando parla con esta énfasis sobre el único. Aquí yo no puedo hacer con una cuestión muy general, de una cierta manera. Teresa no está de acuerdo conmigo, puede ser, porque la cuestión de la diferencia ontológica es la defensa de un certain platonismo, ¿no?, del hecho que el bien se pequeño ante sus días. Es algo que es siempre más allá, ¿no?, de la realidad concreta. Y esta acentuación, esta énfasis sobre el único es una forma de monismo, de una cierta manera, ¿no? De monismo que la historia del ser, que en día existe solamente el ser en día y no hay contingencia histórica. ¿Hay contingencia histórica o no? De esta manera, como en la primera pregunta, es verdad que hay tecnocracia también en el comunismo, hay tecnocracia también en el almanismo. Es este el problema. No se puede hacer una tipología esencialista de estas cosas, porque contra esta idea, yo he dicho en mi ponencia, no habla la historia del ser, habla la historia. Y la historia es hecha de contingencia. La historia es hecha también de
eventos que marcan una diversidad entre antes y después. Esto es para mí muy, muy importante, ¿no? Es la cuestión del sentido del tiempo, porque yo he insistido sobre el hecho que en el primero Heidegger fue muy, muy relevante el futuro, porque esta es la idea que el tiempo tiene una irreversibilidad, siempre, es progresivo en este sentido. Y también hay un significado, yo creo, político en esta idea, la apertura que decía también Rebecca. Es verdad, eso es el tiempo. Pero esta idea del tiempo como el futuro es también una idea del judaísmo, ¿no? Es correcto. De esta manera yo he dicho, hay elementos judíos en la filosofía de Heidegger. Puede ser que no le vede, non quiere admitirle, yo no sé de qué manera, ¿no? Pero hay elementos judíos, cristianos. Lo que me interesa es la cuestión del sentido de la historia. Esa es la historia. Es verdad, sobre esta cosa para mí es una cuestión muy, muy importante, relevante desde un punto de vista filosófico, la cuestión de la irreversibilidad. En la conferencia sobre el concepto del tiempo, Heidegger dice explícitamente el tiempo inauténtico es homogeneizante, pero hay también en el tiempo auténtico una cosa que pertenece al tiempo auténtico. Esta es la irreversibilidad. No se puede... Y la irreversibilidad. Pero el tiempo ese no dice eso, y es del 62. ¿Cómo? En Zeit und Sein, el tiempo ese no dice eso y es de 1962. Mientras que el concepto de tiempo es del 44, que yo sepa, ¿no? Pero esta es una cuestión muy importante para mí. Es una cuestión muy importante para mí porque a un nivel muy, muy fundamental, ¿no? Esto pertenece a la concepción de la realidad que podemos haber. Porque si hay reversibilidad, hay verdaderamente die ewige Wiederkehr des Gleichen, nicht des Selbst, des Gleichen. Esto es muy, muy importante, porque la diferencia entre Gleich y Selbst es la diferencia entre una identidad, igualdad, siempre la misma cosa, tautai, como dice Aristóteles en la metafísica, pero esta reversibilidad es posible solamente si hay una, ¿cómo se dice? Una estructura de la realidad que es ella de la digitalización del mundo digital, porque es demostrado matemáticamente, filosóficamente, que si la realidad es numerable, ¿no? Los elementos de la realidad, como decía Nietzsche, porque lo inspirador de Nietzsche era el cosmólogo Blanqui, que decía, si hay elementos finitos en los universos, digitales, computables, después unas series numerosísimas de ciclos, las mismas cosas se repiten. Este es un constructo matemático de la digitalización, die ewige Wiederkehr des Gleichen. Pero si hay el Selbst es una identidad, es ipse, no es idem. El Selbst es la posibilidad de una continuidad en el sentido que dice Aristóteles en la metafísica. La continuidad es la producción de algo que es al mismo tiempo siempre heteron. Esto dice Aristóteles cuando define la continuidad en la física. Esto significa que hay una continuidad, hay cosas que se continúen, que son idénticas, y cosas que son siempre diferentes, como la continuidad entre los paréntesis y los quios, que son al mismo tiempo igual y diferentes, ¿no? Pero esta es una cuestión filosófica muy relevante para mí. Esta es la cuestión de la diferencia ontológica también, que significa que en la realidad hay siempre una diferencia que no puede ser reducida a una identidad, al Gleichen. Esto significa irreversibilidad. Esta es la función de lo inconmensurable. En mi último libro es sobre esta cuestión. Es probado desde un punto de vista cosmológico que si las relaciones entre los elementos cosmológicos no son
racionales no son exprimibles como fracciones racionales, la historia del cosmos es irreversible. Es muy fácil que estas relaciones sean irracionales. Eso significa que no se puede tornar de atrás. No se puede, no existe esta posibilidad de una reversibilidad. Y esto significa que no hay posibilidad de un Gleichen. Hay siempre un Selbst. El Selbst significa, como significa en toda la filosofía trascendental, el yo. El yo es una identidad que no es la identidad con sus representaciones. Como dice Kant, no es una identidad analítica, porque es una identidad sintética. ¿No? Sintética significa que hay diversas representaciones que son tenidos juntos para esta función que es al mismo tiempo una diferencia. Para mí, la cuestión de la diferencia ontológica es esta. Al corazón de la realidad hay siempre una diferencia. Yo soy derridiano en mi formación originaria. Profesores, muchísimas gracias por este simposio, con deseo, con amor, con pólemos. Mil gracias a todos los que habéis intervenido. Vamos, como suele ocurrir, una media hora solamente tarde, y os pido por favor un aplauso encarecido para esta